¿Qué es una tomografía por emisión de positrones con FDG? Una exploración de tomografía por emisión de positrones con FDG es un procedimiento de imagenología médica. Se trata de una inyección de líquido trazador radioactivo dentro del cuerpo que se congrega en los tumores y otros sitios donde las células se dividen más rápidamente de lo normal. El acrónimo FDG tomografía por emisión de positrones representa la fluorodeoxiglucosa, FDG, tomografía por emisión de positrones, PET, donde la FDG es el líquido radioactivo y la PET es la maquinaria de escaneo. Los escáneres de tomografía por emisión de positrones detectan fotones de energía luminosa y construyen imágenes tridimensionales a partir de los fotones que reciben. Los científicos pueden usar esta capacidad para detectar fotones para diagnósticos médicos si saben de dónde provienen los fotones y qué representan. Una persona normal debajo del escáner no emite suficientes fotones para que el escáner genere una imagen que muestre tumores u otras afecciones médicas. Por lo tanto, el paciente bajo investigación debe recibir una fuente de energía de fotones en una inyección. La inyección contiene una forma de azúcar que es radiactiva. Este azúcar es la parte FDG de la exploración. Las células en el cuerpo humano utilizan la glucosa, un azúcar, como fuente de energía primaria para impulsar todas las reacciones y el crecimiento. FDG es una molécula de glucosa con un átomo de flúor radioactivo unido. Es radiactivo, pero no es lo suficientemente fuerte como para representar un riesgo significativo para la salud. Por lo general, un paciente que se somete a una tomografía por emisión de positrones con FDG recibe una inyección de FDG en una vena. El azúcar radiactivo se mueve a través del sistema sanguíneo y viaja a los lugares que más lo necesitan. Las células tumorales crecen fuera de control, por lo que requieren más energía de glucosa que la mayoría de las otras células. Las áreas del cuerpo, como el cerebro en casos sospechosos de enfermedad de Alzheimer, que no muestran un nivel normal de crecimiento y la captación de glucosa muestran una reducción de la captación de glucosa radiactiva. Después de un periodo de aproximadamente una hora, el médico le pide al paciente que se acueste en la mesa de exploración. Para este momento, la glucosa radiactiva se habrá introducido en las células que más la desean. Las moléculas radiactivas, como la glucosa FDG, son inherentemente inestables y se descomponen al emitir partículas que contienen energía. Cuando la FDG se rompe, emite una partícula llamada positrón, que luego se divide en dos fotones. Son los fotones producidos por la FDG que detecta el escáner de tomografía por emisión de positrones. A medida que la FDG se congrega en células altamente activas como los tumores, la mayoría de los fotones provienen de esas áreas. Cuando ha pasado aproximadamente una hora en la mesa de exploración, el paciente puede levantarse. La máquina de escaneo luego forma una imagen completa de tomografía por emisión de positrones FDG a partir de la información proporcionada por los fotones. Un médico interpreta las áreas de sombreado bajo o intenso de la actividad del fotón como parte de su diagnóstico. Los tumores, las enfermedades cardíacas y las enfermedades del cerebro son enfermedades que un escáner de tomografía por emisión de positrones FDG puede ayudar a identificar.